En el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 1 al 8, dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén y amén. Es importante que nosotros tengamos claro quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué lo digo? Porque si vemos aquí, esta es una revelación sublime, gloriosa, sobrenatural que tiene Isaías de quién era Dios, de qué era Dios, de cómo es Dios. Yo oigo expresiones en muchas personas refiriéndose a Dios como Chuchito lindo, como mi papito sabe cómo soy yo, Él me entiende, Él sabe lo que yo necesito. Y la verdad es que Dios no es esa clase de persona. Usted tiene que aprender a entender y a conocer el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios viene de un Dios santo, de un Dios sublime, de un Dios glorioso, de un Dios único, único. Y recuerde esto siempre: usted y yo necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Aunque Él esté buscando un pueblo, aunque Él esté llamando un pueblo, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Entonces, la manera en que una persona percibe a Dios influye mucho en la dirección que tome su vida. Los idólatras construyen sus ídolos según la forma en que se imaginan a sus dioses, aun cuando las personas no adoren ídolos de metal o de piedra. este, Ordenan su vida según el concepto que tienen de Dios. Los pecadores quieren un Dios que jamás les pida cuenta por sus pecados, y la mayoría de la gente está dispuesta a aceptar la religión siempre y cuando se les permita vivir como a ellos les parezca. Y aún nosotros, como cristianos, estamos recibiendo la influencia de la falsa percepción que el mundo tiene de Dios. Y ahí tenemos que tener cuidado. La palabra nos describe y nos muestra el carácter de Dios. La palabra nos lleva y nos revela cómo es Dios, cómo actúa Dios, qué pretende Dios de nuestras vidas, qué quiere Dios con nosotros. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que empezar a actuar, empezar a caminar y empezar a comportarnos de acuerdo a como realmente es Dios, no como lo percibimos. Por eso está la palabra de Dios, por eso están los pastores, por eso están los maestros bíblicos, donde se nos muestra con claridad el carácter de Dios, de cómo es Dios. No es, no es esa, no es esa que les decía al comienzo: es que Dios me entiende. No, 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 es usted el que no entiende a Dios. Es que Dios sabe, no, es usted el que no sabe, es usted el que tiene que aprender. Por eso, cuando usted va a otra nación, usted se somete a las leyes de esa nación. Usted no es que ellos me tienen que entender porque yo soy extranjero, no. La nación no tiene que entenderlo a usted. Usted tiene que entender la nación. Usted tiene que acoplarse a las normas de la nación. Usted tiene que acoplarse a las leyes de la nación. Y usted tiene que actuar dentro de los parámetros que rigen el comportamiento de esa nación, lo que ellos demandan. De igual manera, usted está haciéndose partícipe a través de Cristo Jesús del reino de Dios. Y usted y yo tenemos que actuar de acuerdo a los principios, a las normas, a las leyes y a la misma que se derivan de la constitución de ese reino. Y esa constitución está en la palabra de Dios.
Entonces, se necesita hoy un renovado énfasis en el conocimiento de la grandeza y la santidad de Dios. Y hoy vamos a ver el efecto que tuvo en el profeta Isaías esta nueva visión de Dios. Su vida no volvió a ser lo que era antes. Sus ojos habían visto al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Así que le invito a que permita hoy que esta verdad tenga efecto en su vida. Entonces, al igual que Isaías, usted responderá con humildad al llamado de Dios. Porque es que eso es lo que tenemos que entender. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Y quién es Dios? Desafortunadamente, se nos ha presentado desde los púlpitos a un Dios que nos busca para complacernos y para darnos todo lo que querramos, a un Dios que quiere solamente bendecirnos. Y lo que se conoce como la bendición hoy en día es el deseo de suplir todos los antojos de la persona. Y no es esto, no es esto. La verdad es que Dios viene a nuestras vidas, óyeme bien, para brindarnos la oportunidad de ser salvos, para brindarnos la oportunidad de que mientras Cristo viene por nosotros, ya sea porque muramos o ya sea porque se cumpla el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, usted y yo vivamos en santidad, en plena obediencia y seamos unos instrumentos de honra de Dios para que las demás personas lleguen al Señor. Es eso. Dios no vino a nuestras vidas a complacernos, a arreglarlo todo y a alinearlo todo. ¿Que hay promesas? Claro que sí, pero no es la prioridad. No es la prioridad que toda la iglesia y que todo su pueblo viven en riquezas, que sean solamente cabezas y no cola. Esto se predica mucho con respecto a esto, a que vinimos a los pies del Señor para ser dueños, para ser empresarios, para ser líderes en todas las ramas, en la política, en la economía, en lo social, en lo cultural o en cualquier área donde usted se desempeñe. Esto es un error y estos son principios de manipular lo que verdaderamente es Dios y alejarnos del objetivo de lo que Dios quiere con nosotros. Recuerde que vienen, y lo hemos estado hablando en estos días, vienen grandes juicios para la tierra. Dios quiere librarnos de esos juicios porque son las consecuencias del pecado y de la maldad de los hombres. Así que es importante que usted camine en obediencia, que usted camine en santidad, que usted viva para Dios, que usted de verdad honre a Dios con un comportamiento santo y que usted represente a un Dios vivo y a un Dios santo. Entonces, en este orden de ideas, vamos a ver cómo la vida de Isaías fue cambiada y transformada. Aunque era un profeta, aunque era un hombre ungido por Dios, usado por Dios, él no había tenido una perspectiva de la realidad de Dios, de cómo era Dios, de quién era Dios y cómo actuaba Dios. El llamado que tenemos en esta mañana es disponernos a recibir al Señor y a percibir a Dios como realmente Él es. ¿Para qué? Para que la gente lo pueda conocer y la gente pueda venir a Él como usted vino a Él y como usted lo conoce a Él. Entonces, empecemos por entender la visión santa de Dios. Así que es probable que uno de los capítulos más conocidos de Isaías sea este capítulo 6, porque es aquí donde Isaías registra su visión de Dios. Esta visión fue una de las que más afectó a Isaías por el resto de su vida. Esto fue una visión totalmente transformadora, renovadora de lo que era Dios y de cómo era Dios. Así que, ¿por qué empieza mencionando la muerte del rey Usías? Es que Usías fue el rey de Israel y Usías tenía un parentesco, o Isaías tenía un parentesco con este rey, y él vivía en una condición protectora en palacio, donde él tenía una percepción de las cosas de Dios de una manera diferente. Y tal vez como hoy las vemos, hoy hemos asociado la bendición, la presencia de Dios de acuerdo a las comodidades que nosotros tengamos. A mayor comodidades, a mayor satisfacción de la carne, a mayor deseos cumplidos, entonces estamos diciendo Dios nos ama más, Dios nos bendice más o esto es el favor de Dios. Y muchas veces esto nos lleva a vivir como queramos, a tener una percepción de las cosas como nosotros quisiéramos verlas. Y cuán equivocados podemos estar ahí. Así que tenemos que estar preparados para vivir y caminar como Dios quiere que lo hagamos. Para vivir y caminar
dentro o en la dirección que Dios quiere que lo hagamos. Entonces, vamos a prepararnos porque vamos a entrar a hacer un estudio minucioso de lo que es esta lectura que acabamos de hacer para poder comprender cómo debe afectar el carácter de Dios en nuestra vida, cómo debe afectar esa condición santa, sublime y suprema de Dios en nuestras vidas, porque usted no puede seguir viendo a Dios de la manera que aquí lo está viendo. Olvídese que Él es tu chuchito lindo, que Él es tu papito lindo. Él es Dios y Él es su Padre Celestial y es un Dios santo, es un Dios sublime, es un Dios muy, muy serio, lo hemos hablado en algunas ocasiones anteriores, que demanda santidad, que demanda perfección y que tenemos que tener claro que sin santidad no veremos a Dios. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales donde la partida de la iglesia está más cerca que nunca. Y si usted quiere irse en el rapto, si usted quiere ver a Dios cara a cara, si usted quiere vivir y pasar a la eternidad con Dios, usted tiene que aprender a entender a este Dios y vivir como Él demanda. Ahora, entienda esto. La primera parte del reinado del rey Usías había sido buena para la nación, pero al final su soberbia lo llevó a pecar y su reinado se vio en deterioro y en decadencia, y por ende el sacerdocio y el liderazgo del pueblo había decaído, y el pueblo se había corrompido, aun cuando mantenía una apariencia religiosa externa. Usías muere y su hijo Jotán le sucede y surge varios interrogantes. El primero es cómo gobernaría Jotán a la nación de Israel. Y la segunda es qué dirección tomaría Israel bajo este nuevo liderazgo. Israel estaba en un momento de crisis religiosa y entonces las cosas no eran fáciles para ellos. Y aunque políticamente o aunque económicamente el país se encontraba estable, había este interrogante grandioso para ellos y que los estaba afectando de gran manera. Y hacía falta que se alzara la clara voz de un profeta y de Dios que se manifestara por medio de ese profeta al pueblo de Israel. Y es algo lo que está pasando hoy. Hoy la verdad, si uno mira el estilo de predicación, el estilo de mensaje que se está dando es un mensaje direccionado a satisfacer todos los deseos y la plenitud del hombre. Y por otro lado, el otro matiz de este mensaje que se está dando en este momento es que estamos llamados a conquistar. Y ahora que se acerca este mover político, el pueblo de Dios tiene ambiciones políticas por llegar a sitios de dirección, de liderazgo, a pesar de que Dios no le ha puesto allí. Pero ellos están viendo que es la manera de cambiar esta nación, que como a los políticos tradicionales, como la política tradicional, las cosas no se le han dado. La mejor manera para que esto acontezca es a través de la intervención política de los líderes religiosos. Y las cosas no son así. Por eso es necesario retomar la senda antigua, retomar el mensaje tradicional que Dios ha establecido para la iglesia. Y es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. ¿Por qué? Porque el tiempo se está terminando, porque las señales están cumplidas y porque la venida del Señor está más cerca que nunca. Nuestra preocupación debe ser predicar el Evangelio, predicar el plan de salvación, reconvenir y llamar a las personas a una vida santa, a una vida entregada al Señor. Así que los tronos de los reyes siempre estaban en un lugar elevado y se llegaba a ellos a través de peldaños. Y ahora está el profeta Isaías en el templo. Y allí está Isaías buscando la presencia de Dios, pero tiene un encuentro con un trono alto y sublime. Ahí se describe en el libro de Isaías, en ese capítulo 6, versículo 1. Dice, vi sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ya no era un trono alto normal, era un trono que llenaba todo el templo y toda la casa de Dios. Las vestiduras que usan los reyes terrenales ondeaban alrededor de ellos y las faldas caían por el trono donde ellos estaban sentados. Pero el trono de Dios
llenaba, las faldas de Dios llenaban todo el templo. Era una visión celestial. Y esto es un indicio de la majestad, de la grandeza, de la supremacía y de la gloria de Dios. Cuando hablamos de Dios como el Rey de Reyes, no lo podemos comparar con un rey terrenal, no lo podemos comparar con un líder terrenal. Nada se compara a Dios aquí en la tierra. Nada de los reinos de la tierra, de las naciones de la tierra, se compara con el reino de Dios, con el reino celestial de Dios. Nada se compara con Dios. Nosotros al lado del Señor no somos nada. Somos como delante de nosotros es una hormiga o un animal aún más pequeño. Somos algo insignificante. Y usted tiene que ver la grandeza y tiene que conectarse con la gloria de Dios, con la grandeza, con la supremacía, con lo sobrenatural de Dios. Y esto implica una revelación santa y sublime de lo que era Dios. Entonces, Isaías vio al Señor de una manera que jamás había experimentado antes. Era necesario que Isaías comprendiera la majestad y la santidad de Dios porque el profeta tenía una importante misión que cumplir para Dios. Y es por eso que hoy no amamos el servir a Dios. Es por eso que hoy aún los mismos ministerios han tomado un matiz diferente, porque han perdido la supremacía y lo sublime de lo que es el llamado de Dios. Así que estamos llamados para cosas grandes, para cosas tremendas, para cosas increíbles en el Señor. Entonces vamos a vivir, vamos a conocer y vamos a conectarnos con la visión que tuvo Isaías. Es posible que Dios algún día se manifieste en su vida de esta manera y se muestre como es Él. Pero lo importante es que si no sucede, entonces es porque Dios no es así. Al contrario, usted tiene que conectarse y por fe conectarse con esta visión que tuvo el rey Isaías para que usted pueda andar y caminar de esta manera. Entonces, ¿por qué se mencionan los serafines? Y dice el versículo 2 que por encima de él habían serafines y que cada uno tenía 6 alas. Los describe como seres celestiales, seres naturales. Los serafines en realidad son seres celestiales. Y este es el único pasaje de la Biblia donde se les menciona y el término significa seres ardientes, pues ellos son guardas angelicales del trono de Dios. Ellos son el primer anillo de seguridad de Dios y también son encargados de velar por la adoración de Dios. Por eso es esos cánticos, esos gritos sublimes, santo, santo, santo es el Señor. Ellos están mostrando, están exaltando, están vivificando la gloria de Dios. Ese es el trabajo de los serafines, velar por la seguridad del trono de Dios y exaltar su nombre en todo momento. Y es aquí donde recibe la primera impresión Isaías. Este atributo de la santidad de Dios fue lo que más le impresionó a Isaías durante o en medio de esta visión, porque los serafines con sus voces, con sus gritos, se lo hacían ver. Santo, santo es Dios. Y algo que tenemos que retomar y algo que ha llevado a la iglesia al estado en que se encuentra hoy es que nos hemos olvidado de esa condición santa y sublime de Dios. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Nuestro Dios no es cualquier persona. No es cualquier tipo de persona. Nuestro Dios es totalmente santo, totalmente sublime, totalmente limpio, totalmente glorioso, totalmente grande, totalmente transparente, totalmente santo, como Él no hay otro. Si usted no puede percibir a Dios en esa dimensión de gloria, usted nunca alcanzará a entender a Dios, usted nunca alcanzará a moverse en Dios como Él espera que usted se mueva. Usted nunca podrá ver la gloria de Dios en todo. Así que el llamado en esta hora es que usted se conecte con esta visión reveladora y transformadora de Dios. Porque cuando usted puede percibir a Dios en esta dimensión de gloria, usted podrá ver cosas maravillosas y cosas sobrenaturales en su vida. Antes no. No se trata de proclamar algo, no se trata de declarar, no se trata de decretar, se trata de conocer a Dios en esta dimensión de gloria. Así que
A pesar de su estado pecaminoso, la tierra es creación de Dios y Dios la llena con su misma gloria y muestra o mientras los serafines se daban voces, dice la palabra, que se estremecieron los quiciales, o sea, los apoyos, los fundamentos de las puertas del templo, y todo se llenó de humo. Dice el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hubo algo expectante, algo sobrenatural. Y esto es lo que nos lleva a tener o a percibir una visión transformadora cuando usted está delante de la presencia de Dios, cuando usted puede percibir y entender lo que realmente es Dios y usted se enfrenta a esto en el Señor, usted va a tener una visión totalmente transformadora. Dios lo cambia todo. La presencia de Dios lo transforma todo. La presencia de Dios lo renueva todo. La gloria de Dios se desata en todo y por todo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, atentos a esto y prepárese porque vamos a ver cosas aún más hermosas, lo que nos puede revelar este pasaje para nuestras vidas, porque usted hoy va a ser cambiado y transformado. Usted no puede seguir siendo la misma persona de aquí en adelante. Usted tiene que ser cambiada y transformada porque usted va a tener una percepción supremamente sublime de lo que es Dios. El versículo 5 nos dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Me encanta cómo se conecta Isaías inmediatamente con la santidad de Dios. Inmediatamente. Aunque era el profeta, aunque era el siervo de Dios, aunque vivía en un nivel de santidad, de pureza y de grandeza, este hombre percibe la santidad de Dios. Este hombre de una vez entiende su condición. Él no era un hombre santo, él no era un hombre limpio, él no era un hombre puro, y como el pueblo había cometido pecado, y él sabía que en esa condición no se podía estar delante de Dios. Y aquí hay algo importante, porque muy pocos, pero supremamente pocos tienen una revelación de Dios con respecto a esto. Porque para usted conocer a Dios en esa dimensión de gloria, usted tiene que ser total y completamente santo. Usted tiene que ser total y completamente limpio, puro. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de llegar. No hay otra forma de conectarse con Dios. Un Dios santo, siempre usted va a encontrar a este Dios santo, a un Dios airado por el pecado que hay en la humanidad y por el pecado que hay en su pueblo con el cual él había hecho pacto. Dios, entonces yo quiero que se olvide de que Chuchito lindo me entiende. Yo quiero que se olvide que papá Dios me entiende. No, usted es el que tiene que entender a Dios. Usted es el que tiene que comprender a Dios. Que usted no puede ser para Dios y usted no puede ser con Dios como usted quiere ser. La palabra nos da parámetros claros de cómo debe ser. Y Isaías lo estaba entendiendo y lo estaba comprendiendo en ese momento. Dios no se puede llevar esa relación con Dios de cualquier manera. A Dios no se le puede ver de cualquier forma. Usted tiene que buscar, conocer y examinar para poder examinarse, para poder entender en qué condición está delante de Dios. Por eso es que Isaías dice, ay de mí, yo no estoy a la altura de Dios. Yo no estoy en la condición en que yo debería estar. Yo no estoy preparado para tener un encuentro con este Dios al cual hoy yo lo tengo frente a mí. Entonces, importantísimo comprender esto, importantísimo entender porque Isaías lo entendió. Y yo quiero que esta es la parte más importante de este pasaje, donde hay una revelación clara del carácter santo de Dios, del carácter puro de Dios. Y es ahí donde Isaías empieza a entender y a comprender el carácter santo de Dios como nunca antes él lo había percibido. Estaba reaccionando ante la realidad de su vida espiritual. Aún el justo Isaías sintió el carácter pecaminoso de su propia vida al enfrentarse a la pureza de ese Dios santo. Ay de mí revela su angustia
interior, su conexión o su confesión de pecado con una nación que estaba apartada de Dios. Y es esto lo que tenemos que entender. La vida cristiana no se vive como usted y yo la queremos vivir. La vida cristiana se vive como Dios lo demanda en su palabra. Y aunque esta palabra suene pasada de moda, aunque hoy la sociedad haya menoscabado los principios bíblicos y aunque hoy en día la sociedad viva de una manera diferente, no importa. Las pautas, los estándares espirituales no lo da la sociedad. Es más, las pautas espirituales no las establece una iglesia, las están establecidas en la palabra de Dios. La constitución que rige el reino de Dios es la palabra de Dios. Ahí está descrita. El apóstol Pablo, en esa eh, revelación apostólica que deja para la iglesia, nos habla de cómo debe ser la vida en el Espíritu, la vida de santidad, la vida apartada del pecado, la vida entregada al Señor. El mismo apóstol Pablo habla de la venida del Señor, la expectativa que debe haber, lo veíamos en otras enseñanzas en Tesalonicenses, todo lo que le espera a la iglesia. El mismo Señor Jesús en los Evangelios, en Mateo, describe las señales antes del fin, habla de su pronta venida, nos deja al ayudador, al consolador. Así que usted y yo no podemos vivir de cualquier manera. La vida en Cristo no se vive de cualquier forma. Así que sacúdase. Y si alguien, algún pastor, algún maestro le está enseñando algo fuera de la Biblia, le está hablando un evangelio diferente al de la Biblia, entonces aléjese, apártese de él. Busque personas que le guíen, que le orienten, que prediquen sermones centrados en la palabra, en la verdad de la palabra. Es ahí donde usted y yo tenemos que estar. Es ahí donde la iglesia tiene que estar. Yo entiendo y comprendo mi compromiso de hablar la verdad. No he sido puesto para manipular un pueblo, para sacarle dinero al pueblo, para sacarle votos, para tomar o manipular su carácter decisivo. No, estamos llamados a cosas grandes. Así que el pecado siempre agobia a una nación, a una vida, a una familia. El pecado se manifiesta en hechos y palabras. Isaías se daba cuenta de su estado pecaminoso. Y cuando tenemos una visión de la santidad de Dios, entonces nosotros también queremos gritar, ¡ay de mí! Es que la santidad de Dios es como un espejo donde nos hace ver. La santidad de Dios marca el estándar que usted y yo debemos alcanzar. Estamos llamados y tenemos el reto de crecer a la estatura de Cristo. Y esto se refiere espiritualmente hablándolo. ¿Hasta dónde estamos llamados a, a llegar y a establecer el reino de Dios? ¿Hasta dónde estamos llamados a crecer y ver la gloria de Dios en todo? Esa es la responsabilidad que tenemos como iglesia y como pueblo de Dios. Entonces, ay de mí porque estamos frente a un Dios santo. Los creyentes deseamos llevar una vida de santidad también si hemos conocido a Dios. Y por eso debemos responder a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el fruto del Espíritu Santo debe ser una realidad en nuestras vidas. De modo que podemos ser participantes de esa naturaleza divina que Dios ha establecido en nosotros. Tenemos un llamado, tenemos una obligación, tenemos un deber que cumplir delante de Dios. Delante del Señor tenemos que estar atentos a todo lo que Él quiere para con nosotros. Así que usted no puede menguar en ese llamado, usted no puede retroceder en eso. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosísimas o grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o del pecado que hay en el mundo. Hemos sido por medio de Cristo Jesús partícipe de la grandeza, de la gloria, de la excelencia, de la majestad de Dios. Ese es el llamado
que usted y yo tenemos en el Señor. Así que prepárese porque usted debe hacer un viaje maravilloso a la misma presencia de Dios, al mismo centro del reino de Dios. Así es como usted y yo tenemos que vivir. Así es como usted y yo estamos llamados a vivir. No hay otra forma para hacerlo. No hay otro llamado. No hay otra visión en la cual debemos usted y yo vivir. El versículo 6 y 7 nos dice lo siguiente: y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces, ese ay de mí era un símbolo de arrepentimiento. Ese ay de mí es un símbolo de reconocer mi condición pecaminosa. Y déjeme decirle algo en esta hora: cuando usted se arrepiente, cuando usted reconoce su condición pecaminosa, usted habilita a Dios para que Él, por medio de la sangre del Cordero de Dios, sus pecados sean perdonados. Cuando usted viene a la presencia de Dios y se para como frente a un espejo y toma como referencia el estándar de la santidad de Dios, no del mundo, no de la sociedad que actúa y lo hace como ellos quieren, entonces usted habilita a Dios para que la gloria de Dios se desate sobre su vida, para que el mismo Dios camine sobre su vida y vea las cosas como usted quiere o como Él quiere que usted las vea. El estándar no soy yo, el estándar no es la sociedad, el estándar no es una iglesia, el estándar es la palabra de Dios, el estándar es el mismo Dios. Isaías se presenta delante de Dios cargado de culpa, pero Dios no dejó que siguiera en ese estado. Isaías había visto su verdadera condición y confesó su pecado. Esto provocó un inmediato o una inmediata respuesta de Dios. Dios lo limpió, Dios lo purificó. Insisto, cuando usted viene, cuando usted es confrontado con la palabra, cuando usted es confrontado con el carácter santo de Dios y usted toma medidas inmediatas, Dios actúa inmediatamente. Dios le limpia, Dios le santifica, Dios le purifica, Dios le habilita para estar en la condición necesaria y adecuada para estar frente a su presencia. El problema es que la gente no quiere tener ese cambio. La gente no quiere tener esa transformación y esa regeneración espiritual. ¿Por qué? Porque ama su condición actual. Su condición pecaminosa la ama. Su condición pecaminosa la valora y la aprecia. Y entonces Dios actúa. Y entonces Dios lo hace de una manera especial. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3-5 describe un altar de oro donde se quema el incienso y donde está el trono de Dios. El altar del que los serafines tomaron el carbón estaba en el cielo y no en la tierra. Dios usa lo que sea para cambiarlo y para hacer de usted una nueva persona. En el Antiguo Testamento el fuego simboliza purificación. Cuando uno de los serafines puso el carbón encendido en los labios de Isaías, proclamó que los pecados habían sido quitados. Hoy es la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús que limpia todo pecado. Por eso que cuando usted viene a Jesús, Él le limpia de todo pecado. Pero Él hace un proceso regenerador en su espíritu para que ahora su espíritu sea vivificado y le da por medio de la persona del Espíritu Santo el poder para que el pecado ya no se enseñoree en usted. Esto me encanta, porque esto forma parte del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Esto es algo reservado única y exclusivamente para la iglesia. Usted está sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo habilita, lo capacita, lo empodera para que, óyeme bien, el pecado ya no se enseñoree en usted. Usted tiene la capacidad, apoyándose en Dios, para que usted pueda ver la gloria de Dios en todo, para que usted pueda caminar tomado de la mano de Dios, para que usted pueda vivir conforme como Dios quiere que viva. Entonces, cuando esto pasa, estamos preparados para servirle a Dios. Cuando esto sucede en nuestras vidas, estamos preparados para hacer la voluntad de Dios. Después de este hecho tan maravilloso, esta limpieza, esta purificación, de esta condición
ya santa de Isaías. Mira el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y este versículo 8 nos narra esa condición, esa situación. Cuando Dios le pide a alguien que proclame su palabra, que proclame la verdad del Evangelio, lo invita de una forma voluntaria, no es obligatorio. Y ese llamado fue una pregunta: ¿a quién enviaré? Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a ir, que estén dispuestos a hablar y proclamar. Recuérdese que la nación de Israel estaba en una condición espiritual en decadencia. Dios necesitaba hablarle a esta nación, Dios necesitaba reconvenir a esta nación, Dios necesitaba llamar a esta nación al orden. Y es eso lo que está pasando hoy. ¿Por qué hoy no se levantan voces proféticas de verdad? Óigame bien. ¿Por qué no se predica hoy tanto del pecado y todo? Porque la mayoría de predicadores, la mayoría de iglesias, perdón la expresión, tienen rabo de paja. Entonces lo mejor es traer un mensaje que entretenga, lo mejor es traer un mensaje que divierta, y lo mejor es ver a una iglesia movida en las emociones, gritando, agitada, corriendo de un lado para otro, con actividades, con programas, y decir Dios se está moviendo en ello. Pero la verdad es que el termómetro de Dios mide otra cosa, mide la condición espiritual, no mide el nivel de entretenimiento, no mide el nivel de ocupación, no mide el nivel de agite, no mide el nivel de programas sociales ni nada. Hoy la iglesia está dedicada de pronto, y lo hacen y lo exaltan, en repartir comida, en repartir alimentos, en hacer campañas, en hacer brigadas, lo graban, lo filman, lo montan en redes sociales, y la iglesia se está moviendo. Y el nivel de santidad, ¿cómo está? Si se pusiera el termómetro para medir el nivel de santidad, ¿cómo está? ¿Está bien? Eso está como la persona que externamente se le ve bien, pero cuando se le mandan exámenes minuciosos, entonces se determina que su nivel de azúcar no está bien, que su nivel de colesterol no está bien, así aquello, pero aparentemente se le ve bien. La persona come, la persona es alegre, la persona está bien y todo, y el médico en un momento va a poder decir, usted está a punto, o su cuerpo está a punto de colapsar. Usted está a punto de un derrame cerebral, usted está a punto de un coma diabético, usted está a punto de un paro cardíaco, solamente los exámenes, pero aparentemente se ve bien. Y ese es el estado de la iglesia. Hoy externamente está bien. Y de ahí venía, de ese contexto venía Isaías, una nación en opulencia, en grandeza, en desarrollo, en todo, pero espiritualmente estaba allá. Recuerda lo que le dijo el Señor al profeta cuando estuvo frente a David: yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón, yo miro el estado y la condición espiritual. Le insisto, le repito y le recuerdo, lo eterno en nosotros es nuestro espíritu, lo eterno en nosotros es nuestra alma, eso es lo eterno. Esto es lo que se irá para el reino de los cielos por la eternidad, o lo que se irá para el infierno por la eternidad. Tal vez físicamente usted se vea bien, tal vez se vea elegante, tal vez se estrene, tal vez esté en un muy buen coche, con muy buena ropa, tal vez tenga un peinado de moda, tal vez tenga una apariencia muy buena, pero eso no hereda el reino de los cielos. Lo que hereda el reino de los cielos es su espíritu, es su alma. Por eso es que Dios trata con la parte interior del ser humano, con la parte interior del ser humano. La parte externa se puede maquillar, se puede hacerse una cirugía, un retoque para embellecerlo. Hay técnicas para renovarlo, para rejuvenecerlo. Pero a la final, esto no hereda el reino de los cielos. Del polvo de la tierra fue tomado y a la tierra ha de volver. Así que esté atento a todo lo que esté. Ay de mí, ¿y quién irá? ¿A quién enviaré? Dios necesita hombres que digan, ay de mí, mi estado, mi condición espiritual es esta. Yo necesito entrar a una nueva dimensión de gloria, a una nueva dimensión de santidad, para estar preparado para hacer lo que Dios quiere, incluso para oír la voz de Dios, para oír la voz de Dios. Cuando Isaías está delante de la presencia de Dios y declara y reconoce su condición espiritual, entonces él puede entender
que las cosas no estaban bien. Él puede comprender que su condición espiritual no estaba bien. Y entonces cuando reconoce y cuando se arrepiente y cuando recibe la purificación del Señor, el Señor empieza a hablar y él empieza a oír la voz de Dios. Él empieza a oír la voz de Dios. Y aquí hay una enseñanza profunda porque muchos no oyen la voz de Dios. Y yo lo oigo muy seguido porque a mi Dios nunca me habla, porque a mi Dios nunca me dice nada, porque yo no oigo, yo no experimento, yo no vivo lo que la gente vive. Sencillamente porque su condición espiritual no está a la altura de Dios para oír la voz de Dios. Usted tiene que meterse con Dios, usted tiene que purificarse, usted tiene que santificarse, usted tiene que limpiarse, usted tiene que vivir en Dios y para Dios. Usted tiene que caminar como Dios le manda que camine. Usted tiene que recorrer las sendas que Dios le dice que tiene que recorrer. Usted tiene que seguir los pasos y las huellas del amado Jesús. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ese es el gran llamado que tenemos. Así que no hay otra opción, no hay más nada que hacer. Dios había escogido a este varón para cosas grandes. Dios había llamado a este varón para cosas grandes, pero tenía que purificarse, tenía que limpiarse, tenía que santificarse. Y tal vez usted sea los que digan, yo por qué hablo del Señor y a mí nadie se me convierte. ¿Por qué yo menciono a Dios y de mí o a mí nadie me escucha? ¿Por qué pasa esto? Porque sencillamente usted no vive para Dios, porque sencillamente usted no le ha dado ese primer lugar a Dios, porque sencillamente usted no ha reconocido la grandeza y la gloria de Dios en todo. Así que el llamado para hoy es santifíquese, límpiese, purifíquese. Si usted quiere oír la voz de Dios, si usted quiere ver a Dios y si usted quiere partir con el Señor. No en cualquier condición nos iremos con el Señor. No de cualquier manera podemos vivir dentro de los propósitos de Dios. Estamos llamados a hacerlo de una manera especial y diferente. Bendito sea el nombre de Dios. En Isaías las bendiciones espirituales a menudo se simbolizan con el agua. Ahí en Isaías 43, en el verso 18 al 21, Jesús mismo empleó esta descripción de la salvación y el derramamiento del Espíritu Santo que moraría en los creyentes. El agua presenta una hermosa imagen de la salvación. La purificación que hay en la salvación es como el refrigerio que se recibe de un pozo de agua en un manantial. Y es así como de un pozo se saca agua. El pueblo de Dios saca el agua de bendición espiritual con gran regocijo y del pozo de la salvación. Y es con gozo que experimentamos el don gratuito de la salvación de Dios. Después de tener la experiencia de la salvación, tenemos el privilegio de proclamar la bondad de Dios a los demás. La voz del cristiano es de levantarse con orgullo ante el testimonio de la grandeza de Dios para que lo conozca el mundo entero. Así que ese es el llamado que tenemos. El llamado y para el cual Dios nos escogió es para que seamos luz del mundo y sal de la tierra. No se equivoque. Dios no nos llamó para ser cabeza y no cola y para estar encima solamente. Son cosas que en un momento dado Dios puede usar para que usted cumpla el propósito para el cual Dios lo llamó. El ser, óigame bien, luz del mundo y sal de la tierra. Predique la palabra, hable a los perdidos, proclame la grandeza de Dios, describa la gloria de Dios a otros, hable de ese Dios maravilloso y sobrenatural que usted y yo tenemos. Anime a otros a venir a los pies de Cristo y recuerde, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios demanda santidad y perfección. Ya hoy no basta hablarle a los perdidos, háblele a los mismos de la iglesia, porque aún dentro de la iglesia, de las mismas sillas de la iglesia, muchos se están preparando para partir para el infierno. El mundo ha entrado a la iglesia, el mundo ha dominado a la iglesia, el mundo ha permeado a la iglesia y hoy la iglesia vive de una manera liviana, vive de una manera conforme a los parámetros de la sociedad. Estamos llamados a cosas grandes, estamos llamados de parte de Dios a vivir en santidad, pues nuestro Dios es santo y es perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Amado Dios, en esta hora te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos y te damos gracias y te damos honor y gloria
y te damos alabanza y adoración por los siglos de los siglos. ¿Quién como tú, amado Señor? ¿Quién como tú que haces maravillas, Señor? ¿Quién como tú que nos bendices, Señor, y nos muestra tu gloria, Señor mío y Dios mío? Bendito seas tú desde ahora y para siempre, Señor. Llénanos más y más de tu Espíritu y revélate, Señor, con esa visión santa, Señor. Permite que te podamos percibir de esa manera santa como tú lo eres, Papito Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, pues tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones para todos y recuerde, nuestro Dios es un Dios santo, demanda santidad y demanda perfección. ¿Quiere ver a Dios? ¿Quiere hablar con Dios? ¿Quiere partir con Dios? Pues si es santo, santifíquese más. Si lee la palabra, léala más. Si busca a Dios, búsquelo más. Si ama a Dios, ámelo más. Si proclama la palabra, proclámela más. Y entonces el Dios de gloria lo usará de una manera sobrenatural. Bendiciones para todos y espero que se goce en el Señor cada vez más y más.